Durante el siglo XIX, la población chilena creció de manera ininterrumpida, situación que se mantuvo durante la primera mitad del siglo XX. Según el censo de 1895, en Chile había 2.695.625 personas, las que, hacia 1907, aumentaron a 3.230.022, y en 1952, a 5.932.995. En la primera década del siglo XX, la vida era muy difícil. 1 de cada 3 niños fallecía antes de cumplir el primer año de edad. Y la expectativa de vida era llegar a los 30. Las condiciones de vida eran muy precarias también, tanto que solo entre 1906 y 1910 mueren unos 300.000 niños, el 10% de la población en el país. Luego, entre 1911 y 1920, los cambios tecnológicos ayudaron a mejorar un poco la calidad de vida, aunque al mismo tiempo, en la zona sur, se quería mover a los pueblos originarios de las tierras en las que habían vivido siempre. Y hubieron múltiples batallas que finalmente dieron como resultado la extinción de varias tribus como por ejemplo los Onas. Un pueblo muy conocido que luego de esto quedó casi extinto. Entre 1930 y 1940, la ciudad de Santiago en esa época tenía un poco más de 800.000 habitantes, y la ciudad simplemente no pudo dar abasto a tanta gente. Fue ahí cuando sucede algo increíble. La ciudad se llenó de piojos, lo que causó una gran epidemia que causa la muerte de más de 6.000 personas en tan solo 2 años. A comienzos de 1930, el traslado masivo de mineros y familias marca lo que sería la primera gran migración del siglo. Finalmente, entre 1940 y 1950, Pablo Neruda, enviado por Aguirre Cerda, llega a Francia para traer refugiados republicanos a bordo de un viejo barco de carga, el Winnipeg. Por esos mismos días, en el puerto de Hamburgo, otro barco chileno. La motonave chilena, se encuentra lista para zarpar, con la misión de sacar chilenos de Europa antes de que empiece la guerra, pero el capitán, luego de ver la situación en Alemania, decide llevar también a los alemanes judíos que eran perseguidos por los nazis. Para concluir me gustaría mostrar una entrevista a un sacerdote, que realizaba el conteo de personas que habían en los pueblos. Comenzaremos con una entrevista a uno de los curistas de la localidad, al cual le haremos la primera pregunta, que sería ¿cómo fue los tiempos en los que usted vivió? Bueno, yo me acuerdo que en esos tiempos yo tenía que caminar 3 o 4 kilómetros para llegar a la escuela. En esos tiempos sin zapatos, sin nada, no existía, no sabía yo que era un zapato en esos tiempos. Yo me acuerdo que me daban una comida ahí toda mal, en lata, me acuerdo. Y yo me hice curita después porque veía que los curas vestían bien, pues andaban bien vestidos, tenían zapatos. Y me gustó, pues, y así me hice cura yo, pues. Otra pregunta sería, ¿cómo fueron sus tiempos de cura? Yo hacía los casamientos, hacía los bautizos, me acuerdo, yo hacía las misas donde la gente iba a dejar plata para que uno sobreviviera, ¿entendí tú? Es sobre el censo, que en esos tiempos no se llamaba así. Bueno, pero sí, pues en esos tiempos uno le llamaba a contar a las ovejas, me acuerdo yo. Me acuerdo que yo iba de casa en casa viendo cuántas personas habían, en una hasta 30 personas viviendo así. Tú sabes que en esos tiempos la gente no tenía tele, no tenía nada para divertirse, así que puta, traca nomás. Y por eso había tanta familia. Yo me acuerdo que tenía que caminar harto. Bueno, en el pueblo era facilito porque uno iba tocando en casa, no estaban al ladito con el pueblo. Pero después cuando tenía que caminar a los lugares que estaban alrededor, así, tú sabes que los campos antes eran grandes y uno tenía que caminar hasta llegar a la casa, y si es que te recibían bien, porque a veces la gente sí que era bruta. A veces a escopetazo, a veces te recibían viendo. Y después habían otras familias que igual, puta, yo me acuerdo una vez que llegué a una casa que era bien grande así, y la familia se llamaba Payado, me acuerdo yo, era bien grande su casa, y el hombre era como bien rarito, me acuerdo yo, porque me decía que tenía como una descendencia así como alemana, argentina, me nombró toda Europa, yo ni sabía que existían todos esos países.
Y me enredaba el hombre, así me hablaba, y yo quería preguntarle cómo era su familia y todo, pero no sé qué más decir. También me preguntaba cómo era que vivía la gente pobre, porque el puta era millonario, así. Todas las familias de los lados me decían que era como pituco, así que tenía hartas cosas y como que los trataba mal, pues. Y a mí me preguntaban cómo era que vivía esa gente, yo le decía que vivía mal, y él no se imaginaba que otra gente podía vivir mal, pues. Que no tenían baño, que no tenían zapatos, y cosas así, pues. Y para terminar esta entrevista, quería saber cómo ha ido evolucionando, a su parecer, el país y el lugar donde usted comenzó todo. Bueno, sí, pues ha evolucionado, la gente ahora vive más, sí, pues ahora vive más la gente, antes tenía suerte, uno se vivía hasta los 30 o 25 años, ahora la gente se muere a los 100. Mi papá me acuerdo que se murió a los 34 años, y eso era harto. Y así ha mejorado, todo ha mejorado, la escuela está más bonita, las casas, ahora la gente tiene baño, antes no había ni baño, la gente vivía en la mundicia, ¿me entienden? Para finalizar, me gustaría agradecerle por su cooperación, por su tiempo, por las historias que nos contó, por todo lo que ha pasado y por todo. Bueno, gracias igual, porque yo igual me pude expresar lo que yo sentía y explicarle a la gente cómo era que uno vivía y cómo era la cosa en esos tiempos. Sí.